Bueno, pues vamos a iniciar, sí, vamos a orar e iniciar con el estudio. Mm, pues para poder abarcar lo más posible hoy el día Efesios, la carta a los Efesios. ¿Listo? Entonces, pues oremos y empezamos. Mm. Señor y Padre, te damos gracias, gracias Padre Celestial por tu palabra, por tu bendición, por todas las cosas que nos has dado, Señor, que seas tú el que dirijas esta clase, que seas tú el que tomes el control y sobre todo el que nos ayudes a entender tus palabras, a entender esta carta a los Efesios, que seas tú el que nos dirijas y sobre todo que nos instruyas, Padre, a entender lo que Pablo nos quería decir, lo que Pablo quería decir a los Efesios, Padre, que nosotros también lo podamos entender y podamos comprender el misterio que tanto habla esta carta, Padre. Te doy gracias en nombre de Yeshua. Amén y amén. Vale, familia. Entonces, pues vamos a iniciar. Recordemos que la clase pasada estábamos hablando acerca de las profecías. Vimos la profecía 36, 37, todo lo que tiene que ver con esta carta a los Efesios. Vimos también el capítulo 1, ¿sí? Que estábamos hablando acerca de la predestinación de Israel. Es decir, Israel siempre ha sido y ha sido destinada y escogida por Dios desde la fundación del mundo y hasta el fin del mundo o hasta mucho más allá del fin, ¿no? Sabemos que en la Nueva Jerusalén, ¿quiénes son los que van a entrar? Pues las 12 tribus de Israel, ¿no? Entonces, no ha cambiado y eso es algo que Pablo nos habla muy bien en todo el capítulo 1, que Israel no ha cambiado, que porque haya hecho las cosas mal, que porque haya hecho todo lo que hizo, a pesar de eso, sigue siendo el pueblo de Dios, el escogido de Dios, ¿no? En el capítulo 2 estábamos estudiando, o estamos estudiando, porque no lo hemos terminado, la reunificación de las dos casas de Israel. Y estamos en el verso 15, no, perdón, 16, donde estábamos viendo esta parte. Y para recordar un poquito el contexto, pues vamos a leer los primeros versos para tener el contexto, ¿sí? De lo que estábamos hablando y retomar otra vez, ¿vale? Dice en el verso 1 del capítulo 2 de Efesios, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás, ¿no? Acá podemos hacer una conexión con Ezequiel 37. Cuando estábamos, estos primeros tres versos es como si nosotros estuviéramos ahí en ese base de huellos, en ese valle de huesos secos, ¿sí? Allí totalmente nosotros muertos en nuestros delitos, dejándonos llevar por el deseo de la carne, y pues por eso éramos naturaleza de ira. La ira que trae casi siempre acá trae destrucción, ¿no? Entonces, y sigue diciendo Pablo, pero, verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio, ¿qué nos dio? Vida juntamente con Cristo. Y acá cuando dice que nos dio vida juntamente con Cristo, que nos dice, por gracia sois salvos, por un regalo inmerecido. Ninguno de nosotros merecemos la salvación, ninguno de nosotros tiene los méritos para ser salvos, pues debido a que somos que totalmente pecadores, ¿sí? Transgresores. Y eso es lo que está enfatizando Pablo acá cuando dice que por gracia sois salvos. Y sigue el verso 6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria en su bondad
para con nosotros en Cristo Jesús. Estos dos versos 6 y 7, pues realmente no se han cumplido a su totalidad. Hay mucha gente que ha resucitado a lo largo de la historia y mucho más a lo largo de la historia bíblica. Ejemplo, Lázaro, ejemplo, este muchacho que se cayó mientras que Pablo estaba predicando. eh, Eutico y otros más a lo largo, incluso en el Antiguo Testamento, Elías resucitó a un niño, Eliseo, si no estoy mal, también, y así sucesivamente vemos ejemplos de resurrección, ¿sí? Pero acá Pablo está hablando de esa resurrección última, la que va a ser y la que se va a levantar en cuando Jesucristo venga por segunda vez, cuando ya venga con todo su poder. Y esa resurrección la vemos en Apocalipsis 20, si no estoy mal, que es donde habla de la primera resurrección, de la cual es en Cristo. Aquellos que murieron creyendo en Cristo y sabiendo que Él era su única salvación, que es la vida, la verdad, el camino, pues ellos son los que van a resucitar y van a estar en el milenio, ¿sí? A eso es a lo que se está refiriendo Pablo ahí en esos versos. Sigue en el verso 8 del capítulo 2 y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y es curioso porque acá está que está poniendo en su lugar o está aclarando lo que dice en el verso 5, ¿sí? Por gracia sois salvos. Acá lo dice, ¿por qué por gracia somos salvos? Porque dice, porque por medio de la fe, no de vosotros, pues es don de Dios, es regalo de Dios, ¿sí? No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son las buenas obras que preparó de antemano? Eso ya lo estábamos viendo en la clase pasada. Pues, ¿cuáles son? Las instrucciones, esa carta de amor, ese libro, ese manual donde Él nos muestra qué es lo que nos conviene y qué no nos conviene. Todo me conviene, yo puedo ir y tirarme de un monte, puedo saltar de un lugar muy alto, puedo brincar encima de cuchillos, puedo hacer todo lo que yo quiera, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No todo me es lícito. Puedo dejar que un niño de 2 años monte una moto, una cicla. Sí, podemos hacer lo que queramos en este mundo, pero el problema es que no todo me es lícito, no todo me es permitido. ¿Por qué? Porque es contraproducente. Voy y salto del lugar más alto y me tiro. ¿Qué va a pasar conmigo si no tengo paracaídas, no? No, pues me voy a estrellar, me voy a terminar acabando con mi vida y esa no es la idea, ¿cierto? Por eso Él nos da ciertas instrucciones para ponernos límites, igual que un papá a un niño chiquito le pone sus límites, está cuidando de él, incluso a veces le pone un cerco, ¿no? Hay lugares donde hay papás que cogen y los encierran a los niños como si fueran un corral, ¿no? Para que no se les escape y puedan ir a un lugar lejano de la casa. Hay casas que son muy grandes y ponen como un, no sé si han visto, hay un juego que es los encierran como en un corral y ahí le pueden llenar de pelotas y le pueden hacer muchas cosas allí y pueden jugar los niños ahí bastante tiempo y no está el peligro de que se salgan y se vayan a lugares totalmente erróneos donde se pueden lastimar, donde muy posiblemente se pueden hacer daño, ¿no? Incluso ahí se ponen incluso hasta puerticas chiquitas para las piezas, para las escaleras, para evitar ciertos accidentes, ¿cierto? Lo mismo son las instrucciones de Dios, no hay que verlas como algo que, uy, que qué cosa tan dura, eso de que, uy, de servir el sábado, uy, eso de guardar el sábado, de tener esta dieta, eso, uy, no, qué pesado, no verlo de ese modo, sino ver como esa carta de un padre diciéndote, mira, esto es lo mejor que es para tu cuerpo, porque yo lo diseñé, porque yo lo formé, yo sé qué es lo que a ti te gusta, qué es lo que
te debe y es lo que te alimenta, ¿sí? Entonces está esa carta donde te muestra y donde te dice, mira, esto es todo lo que tienes que hacer, mira, te cuidas de esto, te cuidas de esto, si te llega a suceder esto, mira, mira, acá están las definiciones, ¿no? De qué es lo que debes hacer en eso. Es igual que una carta, yo lo hago y se los he dicho y les pongo el ejemplo que es como una carta de una madre cuando su hijo se va lejos. ¿No? Y sabe que el clima es totalmente diferente, empieza a decirle, mira, cuando esté en tal temporada, ponte esto, haz esto, mantén medicina ahí en la casa, haz esto, y mejor dicho, da un poco de instrucciones, pero lo hace con el fin de ¿qué? De cuidar al niño. No lo hace con el fin de torturarlo, de acabarlo y decir, uy, no, es que mamá sí es cansona y no sé qué. No, pero uno en realidad sabe que esas instrucciones a uno le ayudan y no permite que uno viva ciertas cosas que no son, ¿no? Por eso esas instrucciones que Dios nos dio a lo largo de las escrituras y mucho más en los primeros 5 libros, en la ley dada a Moisés, pues es donde realmente Dios las dio desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios las había dado, ya Dios las había hecho, ¿sí? Por eso dice el verso 10, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las preparó mucho antes de nuestra existencia, antes de crear a Adán y a Eva. Sigue el verso 11 del capítulo 2 de Efesios. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Sí? Y acá estos dos versos, yo la clase pasada no los toqué tanto, pero son de los más importantes. El verso 12 y 13 son los más importantes, porque ¿qué dice el verso 12? En aquel tiempo estabais sin Cristos, alejados de la ciudadanía de quién? De Colombia, Venezuela, Italia, de Roma. ¿De qué ciudadanía? De Israel. Estábamos alejados de Israel. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros aceptamos ser hijos de Dios o aceptamos ser parte de las ovejas de Dios, pues que estamos aceptando la ciudadanía de Israel, ¿sí? A nivel espiritual. Ahorita, ¿no? Más adelante, muy posiblemente Dios ya no la dé a nivel físico. Pero por eso Pablo está diciendo alejados de la ciudadanía de Israel. Nosotros estamos alejados, nosotros estábamos perdidos, nosotros ni siquiera conocemos de qué tribu somos, ni si venimos de Judá o no venimos de Judá, a no ser que tengamos un antepasado que se pueda demostrar, ¿cierto? Pero del resto es casi imposible coger y tener o hacer la ciudadanía de Israel a nivel físico. Lo tendríamos que hacer, ¿qué? En nuestras fuerzas, ¿cierto? Pero por eso dice y sigue diciendo y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo. Realmente así estábamos antes. Así es cuando Ezequiel se para sobre esos huesos secos, muertos, sin vida, pues estaban sin esperanza, estaban sin nada, estaban muertos rotundamente, ¿no? Literalmente. Y así parecía a nosotros a nivel espiritual secos que andamos como hoja que se la lleva el viento, donde quiera que el mundo me quiera llevar, pues allá voy y allá caigo y allá aterrizo, ¿sí? Sin importar el fango o el lodo en el que pueda caer. Sí, por eso acá ya nos muestra el después.
Verso 13, que es lo que ahorita estamos viviendo, pero ahora en Cristo Jesús, en Cristo, porque Él es el que nos da la entrada, porque Él es el que caminó la vida, Él es todo para nosotros. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, apartados, sin esperanza, sin Dios, habéis sido hechos ¿qué? Cercanos, ¿por qué? Por la sangre de Cristo. No por nuestros méritos, no porque nosotros lo merezcamos, sino realmente ¿por qué? Por la sangre de Cristo. ¿Sí? Y sigue diciendo, verso 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y acá es algo importante entender este verso 14 porque está hablando de dos pueblos y nosotros podríamos decir, no, pues está hablando de Israel y los gentiles, pero ¿será que son dos pueblos diferentes? No. Está hablando realmente de las dos casas de Israel, de los dos reinos de Israel, de la casa del norte, de la casa del sur, de lo que se conoce a lo largo de las escrituras o los profetas como la casa de Israel o casa de Efraín y la casa de David o casa de Judá, ¿no? Esos dos pueblos que en un momento se separaron, más o menos para el 930 antes de Cristo, cogieron, se separaron, se dividieron y no quisieron seguir la voluntad de Dios y empezaron cada uno por su camino. Judá más o menos estuvo obedeciendo a Dios donde ciertos lapsos de tiempo y ciertos lapsos de tiempo también que se apartaba de Dios, ¿no? Pero entre los dos pueblos, entre la casa del norte y casa del sur, siempre habían peleas. Si ustedes se leen todo lo que pasa en el Reyes y Crónicas, habla mucho de varias guerras que hubo entre estas dos casas, ¿sí? O sea, imagínate. Entonces, ahí es donde Dios está diciendo, mira, yo voy a abolir esa separación, esa distinción entre casa de Israel y casa del sur y los voy a volver a unificar como cuando estaban para el tiempo de David o para el tiempo de Salomón, sí, las voy a unificar. Y por eso sigue el verso 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo paz. Y esta es la segunda parte de Ezequiel 37. En Ezequiel 37, después de que Ezequiel tiene esta visión del Valle de los Huesos Secos, ¿cuál es la siguiente visión que tiene donde Dios le muestra o Dios le habla más bien? No es una visión, es más bien un ejemplo que él tiene que hacer al pueblo, donde va a tener dos palos. Uno para Judá, ¿cierto? Y sus amigos, y otro para José, ¿sí? Casa de Efraín y sus amigos. Y dice que los va a unir haciéndolo uno solo, ¿qué? En su mano, ¿sí? Al hacerlo uno solo en sus manos, pues qué es lo que va a lograr? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a lograr? Que sea un solo pueblo, que sea un solo pueblo, que sea el cual se deje comandar sobre un solo líder. Ya no van a estar peleando, cada uno queriendo seguir por su santísima voluntad, ¿sí? Por eso en el verso 16 que dice, y mediante la cruz reconciliar con con dos, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella ¿qué? Las enemistades. Y esto es lo que podemos ver acá en este Pablo, en esta imagen, ¿sí? Yo tengo, y tengo los conectores totalmente desconfigurados. En esta imagen podemos ver que empiezan como si fueran dos palos, ¿cierto? Acá por eso parece, está como si fuera la I de yuca, ¿sí? Y acá que terminan haciéndose uniéndose en su mano. Las dos casas, tanto la casa de Efraín como la casa de Judá, terminan siendo un solo
o una sola vara en su mano, lo cual quiere decir ya no van a ser dos pueblos, sino que van a terminar siendo uno solo. Ya no van a ser dos reyes o dirigidos por X personas, ya no, sino que ahora van a ser dirigidos por un solo pastor, ¿sí? Que eso es algo muy importante a ver. Y esto es lo que estaba pensando el profeta Ezequiel ahí cuando estaba teniendo esta visión o cuando Dios le estaba hablando. Y sigue en el verso 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, casa de Israel. ¿Por qué? Porque se perdió, porque fue dispersa en medio de las naciones, ¿sí? Y que dice, y a los que estaban cerca, que son quienes, la casa de Judá, porque son las que incluso hasta hoy en día se reconoce. Hoy en día nosotros sabemos dónde están los judíos, sea el país del que sea, nosotros reconocemos quiénes son los judíos, ¿no? Porque totalmente su cultura, sus pensamientos son totalmente diferentes incluso de la cultura que tenemos en cada país, ¿cierto? Sigue el verso 18, porque por medio de él, ¿de quién? De Jesucristo, de Yeshua, los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Por un mismo espíritu, lo mismo que pasó en Ezequiel 37, el soplo del Eterno fue lo que vivificó a estos huesos muertos y les dio vida. ¿Para qué? Para seguirlo a Él, ¿no? Es lo mismo, ese espíritu que da vida, ese espíritu nos da a nosotros la revelación, el entendimiento, el reconocer quién es nuestro pastor. ¿Para qué? Para que seamos uno solo. Y acá es donde se conecta este verso 19 con los versos 12 y 13, que son los más importantes. Se los dije cuando empezamos y dice el verso 19. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, o sea, ya no son extranjeros, gentiles, ni advenedizos, es decir, que ya no eres un ciudadano arrimado o eres un ciudadano de segunda mesa, segundo plato, por así decirlo. Es decir, es de esos que tienen, por lo menos cuando uno va a Estados Unidos, se va con una carta o se va con, ahorita se me olvidó cómo es que se le dice eso, con un pasaporte de trabajo, ¿sí? O de estadía o de viaje. Eso es casi como si tú dijeras, venga, me permiten estar acá un tiempo y me prestan sus calles, sus ciudades, ¿cierto? Es como si viviéramos arrimados. Sí, es lo mismo en llegar a una casa de otra persona y decir, venga, qué pena, me puedo quedar en este cuarto esta noche, ¿no? Entonces estaríamos viviendo, ¿qué? Como arrimados, porque estamos pidiendo permiso. ¿M? Pero en cambio, cuando dejamos de ser extranjeros, cuando dejamos de ser advenedizos o arrimados, ¿qué pasa? Cuando yo me convierto en ciudadano, ahora yo puedo irme a Estados Unidos cada vez que yo quiera y no tengo que estar pidiendo permiso. No tengo que estar pasando por la aduana. No tengo que estar pasando por ningún lugar y decirle, venga, me deja permiso y puedo entrar. No, ¿cierto? Puedo entrar confiadamente y sé que nadie me va a poner un pero. ¿Por qué? Porque soy ciudadano, porque tengo derechos, aunque también tengo deberes, ¿no? Por eso sigue diciendo Pablo, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, miembros del pueblo de Dios, con ciudadanos. ¿Con ciudadano qué es? Otro colombiano, si yo me encuentro otro colombiano por allá en el extranjero, ¿qué es? Uy, este es conciudadano mío, ¿sí? Este es aquel que, uy, no, entiende todo lo que yo soy, ¿sí? Porque también creció en Colombia, ¿no? No es lo mismo irme para China y yo como extranjero y sin ayuda y sin nada, pues voy a ser mucho más difícil mi estadía, ¿no? Pero llegar a Colombia, donde está familia, donde está todo el mundo, donde está todos aquellos que realmente forman parte de nuestra cultura, ¿qué pasa?
A pesar de que no tengamos así conexión con nadie, ¿qué pasa? Se siente mucho mejor, ¿no? Porque allí crecimos, porque conocemos la zona, porque sabemos cómo tratar los unos como los otros, sabemos cómo defendernos de manera más fácil a como cuando llegamos a a un lugar totalmente extraño, ¿no? Y esto es lo importante. ¿M? Y algo que es que muchos fomentan este concepto de ser advenedizo o arrimado, ¿sí? Es de vivir de manera ilegal. Y hoy en día, ¿cuánta gente no ha sufrido por estar de manera ilegal en Estados Unidos o estar en España, ¿no? ¿Por qué? Porque los pueden coger y les pueden dar tres vueltas y los pueden someter, ¿no? ¿Cuántos casos no se ha escuchado de Estados Unidos de gente que tiene la ciudadanía allí y llega una persona que llega totalmente ilegal, sin papeles y sin nada, pues termina sirviendo a una familia y casi viviendo como un esclavo en una familia? ¿Todo por qué? Por no tener los papeles y por tener el temor de que de ser deportado, ¿sí? Y también lo vemos a lo largo de la cultura, incluso muchos de los rabinos judíos, incluso en medio de de las doctrinas cristianas, se enseña que nosotros podemos ser salvos, o sea, los extranjeros, los arrimados, por así decirlo, podemos ser salvos guardando las siete leyes noágicas, algo que realmente las escrituras no dicen, ¿sí? Y que ustedes busquen dónde están las siete leyes noágicas. Busquen si a Noé Dios le dijo, mira, tú vas a guardar estos siete, así como le dijo a Adán, Dios le dijo que le dio una instrucción clara, ¿cierto? No comerás del árbol del bien y del mal. O sea, de todo lo demás puedes comer menos de ese árbol. Fue una instrucción clara, directa, ¿cierto? Pero cuando nosotros miramos toda la historia de Noé, que está en el capítulo 8 y 9, si no estoy mal, entre esos dos capítulos de Génesis, vamos a ver que realmente Dios no le dio una regla implícita, implícita que es así como se la dio a Adán. Tienes que hacer esto, esto y esto. Si no lo haces, vendrá esto. A Noé no le dice esto, sino que las sacan y las deducen de manera explícita. Es decir, como que Dios dijo esto y ordenó esto, ¿sí? Incluso yo tengo un estudio, ese yo lo hice, está en YouTube, en Génesis verso por verso, me pueden encontrar en uno de estos dos capítulos, sea en el 8 o en el 9, la verdad no me acuerdo ahorita cuál es en sí, pero ahí es donde Dios le da ciertas cosas a Noé, le dice y sacan estas siete leyes noágicas. Por lo menos los judíos, no sé si ustedes han escuchado, pero varios rabinos dicen los gentiles tienen que guardar las leyes noaicas. Ellos no pueden seguir otras leyes. O sea, las otras leyes de la Torah no es para ellos son las leyes noágicas, si quieren vivir como nuestro Dios. Pero ¿realmente Dios dijo algo de eso, hizo esa distinción? Realmente en las escrituras no, porque si no, ¿qué hubiera hecho con Ruth? ¿Qué hubiera hecho con Raab? ¿Qué hubiera hecho con todos los que han llegado a lo largo de la historia, que eran extranjeros, incluyendo los ninivitas, porque ellos llegaron en un tiempo y aceptaron a Dios y quisieron seguir la voluntad de Dios, que después se apartaron, fue otro cuento, ¿no? Pero incluso es una nación totalmente perversa. Dios la llamó al arrepentimiento a través de Jonás. Ellos se arrepintieron y por lo menos tuvieron que vivir varios tiempos debajo de las condiciones o de lo que Dios estaba pidiendo, ¿no? A diferencia de acá, por eso no podemos decir, venga, o sea, entonces, ¿esta gente cómo vivió? Si la Biblia ni siquiera relata, ay no, Ruth hizo y le tocó vivir y guardar solo estas reglas y ya. No lo relata, dice que ella llegó a Israel y empezó a vivir como el pueblo de Israel.
adoptó la cultura, entendió la cultura y quiso vivir bajo esa cultura y bajo el Dios de esa cultura, ¿sí? No se sometió y no dijo, ay, no, yo voy a hacer la parte que a mí me corresponde, que son las leyes noágicas y ya, no más. No, si miramos en las escrituras y a lo largo de las escrituras, incluso cuando Pedro va ante Cornelio, ¿sí? Nunca le dijo, venga, ya que usted es salvo, ya que usted se bautizó, ya que usted quiere seguir a Jesucristo, pues tiene que guardar sus estas reglas, solo estas leyes, ¿no? Nunca vemos eso. Y es curioso, ¿no? Porque no sabemos ni siquiera cómo es que sacan que solo los gentiles tienen que guardar esas reglas, ¿no? Es de un comienzo. Por comenzar, sí la puedes hacer. Y eso lo dice en Hechos 15. Bien, sí nos dice que tenemos que empezar por cuatro cosas. ¿Sí? Que son qué? Dejar el ahogado, dejar de comer comida ahogada, es decir, que los animales mueran de manera muy tortuosa, que no comamos sangre, ¿sí? Que no forniquemos ni adulteremos. Esas cuatro cosas son indispensables para que para entrar en comunidad con aquellos que están sirviendo a Dios y mucho más para esa época porque estaban entrando a la cultura que judía. Si imagínate si entra un adúltero, un fornicario en medio de la comunidad, pues iba a ser un lío el que él entrara, ¿no? Incluso si entraba con idolatría. ¿Por qué? Porque podía traer a otra gente a la idolatría. Por eso les decía y por eso ahí Jacob, Jacob no, sino, sí, Jacob, decía que venga, guarden estos cuatro mandamientos y el siguiente verso que dice, y del resto lo van a aprender que cada día de reposo. Lo van a estar aprendiendo. Van a guardar la Torá a medida que la vayan aprendiendo y la vayan entendiendo. No porque sí, no porque no entendieron nada, no, sino porque la iban a entender. Entonces, esta doctrina de las leyes noágicas realmente no es de las Biblias, no está dada por Dios. Sí, posiblemente sí. Yo hice el estudio y en ese estudio estábamos viendo que realmente sí se pueden sacar ciertas leyes de maneras explícitas y que incluso están de acuerdo con todo la Torá. Pero eso no quiere decir que ahora solo tengo que guardar esas leyes porque Dios me dijo que tengo que guardar ¿qué? Toda su ley. Él no dijo no, los extranjeros van a guardar estas y los otros estas, porque en el monte Sinaí, ¿quiénes estaban? ¿Será que solo estaban las 12 tribus de Israel o solo estaba Judá? No, no solo estaba Judá, estaban las 12 tribus de Israel y fuera de eso estaban también, ¿qué? Extranjeros. Porque hubo varios extranjeros que salieron con el pueblo de Israel de Egipto y ellos recibieron también la ley de Moisés allí en el monte Sinaí y por eso no podemos decir que Dios hace excepción de personas y que incluso a ellos les dijo, mire, ustedes extranjeros me van a guardar estas leyes y ustedes, pueblo mío, van a guardar estas reglas. No, ¿qué dijo? Todos tienen que bajarse, todos tienen que cumplir mis reglas y todos tienen que seguir los mismos lineamientos. Ni el uno más, ni el otro menos, todos por igual. Incluso en Isaías también hace esto, si no estoy mal es en Isaías 56, donde habla acerca de los extranjeros. Que si el extranjero abraza su pacto, guarda los días de reposo y sigue la voluntad de Dios, ¿qué dice? Usted será salvo. Curiosamente, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios no hace acepción de personas? Dios no tiene dos categorías en su pueblo y Dios nunca ha desechado a Israel como para que diga ahora somos nosotros los gentiles los que realmente ahora estamos siendo parte de él, ¿no? Por eso la importancia, ¿sí? De saber que ya no estamos como ilegales en el reino de Dios, de que ya no somos advenedizos, de que no somos extranjeros entrando en un pueblo
sí, y sin tener ciudadanía, sin tener derechos, sin tener nada. No, y que es algo que es curioso porque ¿qué hace hoy la doctrina en las iglesias, no? En las iglesias, ¿cuál es la doctrina que más se da? No, nosotros somos gentiles, nosotros no tenemos que guardar esas leyes porque no es para nosotros. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Somos extranjeros, somos arrimados. ¿Sí? Por eso yo no puedo seguir esas leyes. Lo mismo que yo yendo a Estados Unidos. A mí todas las reglas no me van a regir. ¿Por qué? Porque soy extranjero y estoy de paso. ¿Sí? A no ser que te quedes allá, ya vives como arrimado, pero tienes que someterte a las reglas de ellos. Por más que tú quieras decir, no, solo va a cumplir estas. ¿Qué pasa si te pasas el semáforo y dices, no, es que yo soy extranjero? ¿Será que te la van a valer porque eres extranjero? No, te echan a la cárcel. Sí, o sea, es que es incomprensible a veces las teorías o las conclusiones que a veces nosotros sacamos porque no les ponemos lógica, ¿sí? Por eso es que Abraham, por eso es que Jesucristo, por eso es que todos están diciendo y a lo largo de las escrituras nos dice que todos vamos a ser, ¿qué? Coherederos. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo, por la sangre del Mesías, gracias a que Él derramó de su sangre es que nosotros podemos entrar en pacto. De lo contrario, pues definitivamente no, ¿sí? Y esto es algo muy importante, ¿sí? Por eso en Gálatas, Pablo en Gálatas nos dice, en el capítulo 3, verso 29, nos dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, ¿qué dice? Ciertamente linaje, esperma, descendencia de Abraham sois. ¿Por qué? Porque quiere seguir las pisadas de Abraham. Por eso Jesucristo en un momento le llega a decir a los rabinos, a los saduceos, a los fariseos, le llega a decir en un momento y les dice, si ustedes fuerais hijos de Abraham, las cosas de Abraham haréis. Pero ¿qué pasaba? No las estaban haciendo. Por eso es que les dice, ustedes son hijos de su padre el diablo, y se los dice así rotundamente, ¿no? Se imagínate. Entonces, acá vemos que si nosotros vamos confiando en Jesucristo, seguimos los pasos de Jesucristo, los pasos de Abraham, de Isaac, de Jacob, y así de cada uno de los personajes de las escrituras, mirando lo bueno de ellos y seguir lo bueno de ellos y mirando las dificultades y sus pecados y en qué cayeron y nosotros tratar de evitar caer en esas mismas porque sabemos las consecuencias, la misma Biblia nos dice las consecuencias, pues entonces podemos ser herederos, porque estamos caminando fielmente hacia la voluntad de Dios. Y ahora sí tenemos promesas, porque a través de Cristo, porque aceptamos a Cristo, porque sabemos que Él es nuestro pastor, que Él es nuestro sumo sacerdote, que Él es nuestro rey, el cual nos rige y nos da sus mandatos, sus instrucciones a lo largo de la ley dada a Moisés, pues ahora sí podemos ser herederos de la promesa. ¿Por qué? Porque soy hijo porque estoy viviendo debajo de sus instrucciones, ¿sí? Ahora sí puedo decir, ahora sí soy pueblo, ¿sí? De lo contrario, pues, ¿qué puedo decir? Soy extranjero, soy arrimado, soy advenedizo, ¿no? Esa palabra advenedizo suena muy bonita, pero cuando uno entiende que es arrimado, ya uno dice, ay, esta ya no me gustó tanto, ¿no? Yo cuando la entendí, yo dice, no, pues imagínate. Pues con razón dice que ya no eres advenedizo, sino que ahora eres que conciudadano, ¿sí? Y sigue diciendo, y familia y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de qué? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Entonces, ¿cómo nos vamos a edificar nosotros bajo el fundamento de quién? De los apóstoles y de los profetas. Los profetas, ¿dónde los encontramos? En el Antiguo Testamento.
Pablo está aceptando que el Antiguo Testamento todavía está vigente, que todavía lo podemos seguir, que todavía lo podemos encontrar perlas preciosas allí y que nos va a ayudar a encontrar incluso a Jesucristo mismo a lo largo del estudio, porque Jesucristo es la piedra angular de todo el fundamento bíblico y no solo de eso, sino de todo lo que nosotros conocemos, ¿sí? Sigue en el verso 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y es curioso porque es que acá está diciendo que ¿qué? Que el pueblo de Dios es como un edificio bien coordinado. No sé si ustedes se han puesto a ver cómo edifican esos edificios. Hoy en día es tan rápido esos edificios. Anteriormente uno veía y se duraban meses haciendo edificios. Hoy en día ya no son meses, bueno, sí duran meses, pero las etapas son mucho más rápidas, ¿no? Y uno ve cómo van haciendo desde las columnas, desde cómo van poniendo paredes, cómo van construyendo incluso hasta llegar al último piso y van en orden, ¿no? Por eso dice bien coordinado. No sé si ustedes lo han visto como hoy en día hacen. Yo he tenido acá la oportunidad, acá cerca de la casa están haciendo unos edificios y hay otros que ya los hicieron y eso se veía como iban subiendo y parecían hormiguitas construyendo, ¿sí? Que se ven muy chiquitas las personas a lo largo de todo el edificio. Y uno decía, uy, esto parecen hormiguitas allá construyendo todo eso y más hoy en día acá en Colombia las paredes y todo eso las están haciendo casi como entretejidas, ¿sí? Las hacen todo raro a lo que antes se hacía, que era con ladrillo, ¿no? Pero hoy en día casi las están haciendo con cemento mismo. ¿M? Bueno, los edificios que están haciendo actualmente. Y pues ahí vemos que por eso les está diciendo, si un edificio bien coordinado se sostiene, se mantiene y va creciendo y va a llegar al lugar que debe llegar, ¿no? Pues lo mismo también seríamos nosotros a nivel espiritual. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo de Cristo, ¿sí? Desde el primer patriarca, que fue la primera o los primeros cimientos que se sembraron para hacer el pueblo, ¿sí? Y de ahí en adelante, cada uno de ellos es una construcción, es un edificio que se ha venido formando como el templo de Dios, como morada de Dios, ¿sí? Recordemos que el Espíritu Santo, el Espíritu, el Ruach HaKodesh, el viento del apartado es el mismo viento de Dios, es el mismo soplo de Dios, es el aliento del mismo Dios, ¿no? Entonces, por eso podemos ver que nosotros somos esa edificación donde Él va a morar. Por eso hoy en día decimos que Cristo está en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos un templo, ¿cierto? Y si nos unimos todos, ¿qué va a pasar? Ya todos vamos a formar un templo para la gloria de Dios, ¿no? Ya no vamos a estar tan aislados. ¿Sí? Y por eso si vemos a lo largo de todo este capítulo 2 que está hablando Pablo, el cumplimiento total de Ezequiel 37, del cual Pablo vio las lluvias tempranas, es decir, vio a los primeros que empezaron a llegar, vio el cumplimiento de esta profecía cuando mucha cantidad de gentiles estaba viniendo a la redención, a la restauración, estaba entendiendo lo que Dios estaba haciendo y lo que Dios quería hacer en sus vidas. Lo mismo que hoy en día nosotros. Estamos llegando y estamos estudiando acá y estamos empezando a entender las palabras de Pablo. ¿Por qué? Porque queremos conocer más de Dios, ¿sí? Y es lo mismo que estaba pasando acá. Para que se cumpliera todo esto, y más que todo, toda la primera parte de Ezequiel 37, pues es lo mismo que habla con la parábola de la semilla de mostaza.
Si ustedes ven en la imagen, ahí hay un dedo con un huevo, eso parece que fuera una montaña con un huevito ahí sosteniendo, pero realmente es un dedo que sostiene una semilla de mostaza. Imagínense lo chiquita que es una semilla de mostaza, ¿no? Incluso ahí se ve un poquito grande, pero si ustedes buscan las semillas de mostaza, realmente son muy diminutas. Ustedes pueden tener miles ahí en la mano así, sosteniéndolas así, pueden tener miles ahí o cientos ahí en la mano. ¿Por qué? Porque son diminutas, son muy chiquitas, ¿sí? Y se pierden muy fácilmente. Esta parábola dice lo siguiente en Mateo 13:31. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Acá es curioso porque si ustedes hacen una investigación de esta semilla, realmente esta semilla nunca va a crecer como un árbol. Esta semilla o la planta de esta semilla crece hasta casi 2 o 3 metros, pero no crece más y eso parece más un arbusto que un árbol, ¿sí? Porque pues ahí mismo lo dice, ¿no? Es una hortaliza, no crece así. Hagan de cuenta que es casi como una mata enredadera, pero no es una mata enredadera, es una mata que crece derechito hacia arriba, ¿sí? Y no crece más de 2, 3 metros y su tronco es muy delgado, ¿sí? Imagínate, ¿sí? Hagan de cuenta como el pasto que crece así más o menos que el pasto, pero con una altura mucho mayor, ¿no? Y esto es algo que pasa y dice que incluso las aves y todo llegan allá, pero lo curioso es cuando habla acá de que se convierte como un árbol. Realmente hay varias teorías acá, ¿sí? Acerca de esto. Y es que lo podemos entender a nivel de la palabra como el comienzo que tuvo Jesucristo enseñando de una manera tan pura y cómo se empezó a crecer que se convirtió casi en un árbol, pero que hubo algo que lo tergiversó, ¿sí? Y que eso ha pasado a nivel de la iglesia, ¿no? Al comienzo, para el primer siglo, para la época de Jesucristo, su mensaje era sencillo, era directo, todos lo entendían, ¿cierto? Pero después del final del primer siglo, después de la muerte de todos los discípulos, incluyendo a Jesucristo, pero pues sabemos que él resucitó y ascendió, después de todo eso empezaron y como empezaron a venir muchos gentiles, pues el mensaje se fue perdiendo y mucho más cuando empezaron las revueltas judías que fue antes de antes de terminar el primer siglo más o menos para el 67 más o menos es que empezaron las revueltas judías y ahí fue donde empezó una persecución también para los judíos, ¿sí? Y el Imperio Romano empezó a tomar medidas. Cualquiera que se junte con los judíos está en contra del imperio y eso era irse a recibir la muerte. Si tú defendías a un judío, te podían llevar de viaje al otro mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué decía? Y por eso, pues, ¿qué pasó? Empezó a esto y los líderes religiosos, incluso muchos de los judíos que estaban liderando ciertas sinagogas en diferentes lugares, pues, ¿qué pasó? Empezaron a correr y a salvarse sus vidas. A moverse de un lugar a otros, otros volviendo a Jerusalén, a otros muchos lo mataron, pero que entonces, ¿qué pasó con todas estas gentiles que se quedaron allí, que no entendían muy bien el contexto de las escrituras, que no conocían la trascendencia de cada palabra, pues, ¿qué empezaron a hacer?
tergiversación de las escrituras porque las entendían con sus lentes. No se ponían el lente de la cultura judía, entender primero cuál era la cultura judía, cómo vivían ellos, cómo hablaban, qué decían, cómo pensaban, ¿sí? Todo eso porque eso ayuda a qué? A entender mucho mejor lo que los escritos nos dicen, a cómo lo estamos estudiando hoy en día, ¿no? Entonces, pues por eso, a raíz de eso, pues empezó a tergiversar y empezó a crecer ese lenguaje, esa enseñanza tan pura de Yeshua se empezó a tergiversar en algo totalmente complicado del cual a lo largo de los años se hizo la Iglesia Católica, donde ¿qué? Donde hoy en día la Iglesia Católica está en todas las naciones, creció como un árbol donde todos los pueblos hacen su nidito allí, donde todos los pueblos creen allí. Eso pues era hace varios años atrás, ¿no? Hoy en día ya podemos decir que muchos hemos salido de allí, hemos entendido y hemos empezado a volver a que a las palabras sencillas o a ese lenguaje puro de Jesucristo. ¿Sí? Pero si vemos, ahí es donde empieza la maldad. Eso como enseñanza, como tergiversación, ¿sí? Pero igual lo vemos como también el imperio desde Constantino, cómo se empezó a tergiversar, cómo se empezó a utilizar la palabra de Dios para someter a muchos pueblos a lo que el imperio quería a través de la religión, que lo consiguieron bajo durante varios siglos, ¿no? Y hoy en día, pues ya es tan grande que se han apartado y por eso pues tenemos un árbol tan gigantesco como conocemos el cristianismo con todas sus denominaciones y pues ¿qué ha pasado? Se ha ido perdiendo realmente esa raíz pura que se ha tenido y por eso muchos de nosotros que decimos ya no vamos a iglesia, ya no soy de denominación, quiero buscar y aprender de las escrituras lo que realmente Dios está diciendo, ¿no? Y por eso empezamos a buscar, empezamos a aprender y empezamos a escudriñar incluso por nosotros mismos las escrituras, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. Hoy en día, para la época de Pablo, comenzó las lluvias tempranas, ¿no? Porque él estaba empezando a ver cómo muchos gentiles volvían al llamado, empezaban a escuchar a su pastor. Hoy en día ya son ¿qué? Las lluvias tardías, ¿sí? Donde ya empecemos y cuando estén todos los gentiles que van a entrar y van a ser conciudadanos de los santos y recibamos la herencia y estemos con Dios, pues definitivamente es donde se van a cumplir muchas de las promesas donde se va a empezar a dar muchas de las cosas que habla el libro de Apocalipsis, ¿no? Donde va a empezar a hacer toda la restauración de todas las cosas. No sé si hasta acá tengan preguntas, con eso sería la finalización de la sección 2 o el capítulo 2 para entrar con la sección 3. No sé si tengan dudas o comentarios. Por mi parte, no, muchas gracias. Vale. Bueno, entonces ahora nos vamos a ir por la sección 3, capítulo 3, donde también nos muestra un poco más acerca del misterio de los gentiles. Si vemos, Pablo ya lo está desarrollando. Ya en el capítulo 2 vimos y encontramos que los gentiles realmente, pues, no es que sean tan gentiles. Desde que entremos en pacto con Dios y queramos vivir como Él nos dice que vivamos, pues ya tenemos a nivel espiritual que la ciudadanía de Dios y la ciudadanía de Israel. Por eso necesitamos vivir bajo la constitución de Dios, pues de lo contrario, ¿cómo vamos a permanecer en él, no? Imagínate yo yéndome a Francia o a Europa, alguno de los países de Europa, y me voy, pero no me quiero regir a lo que ellos dicen, sino que quiero seguir viviendo de acuerdo a lo que a mí me enseñaron, ¿no? Imagínate. Incluso en algunos lugares europeos se maneja diferente acá en Colombia, ¿no? Acá en Colombia se maneja al lado derecho, ¿sí?
al lado derecho y en otros países se maneja en el lado izquierdo. Imagínate yo llegar allá, bueno, se maneja en el lado contrario de nosotros. Entonces, imagínate uno llega allá y quiere seguir manejando por el lugar que yo manejo y busco carros y esto, y eso va en contra incluso de lo que ellos hacen, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener presente esto de esto, ¿no? De cómo yo tengo que regirme y cómo realmente si quiero vivir bajo la ciudadanía de Dios, bajo la ciudadanía de Israel, pues necesito seguir su constitución, seguir sus parámetros, ¿no? Entonces vamos a iniciar con el capítulo 3 y como le dije en la clase pasada, leemos primero y después enfatizamos en cada verso. Vamos a leerlo desde el verso 1 en adelante. Dice, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, donde más adelante en el capítulo 2 dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y si vemos, acá está repitiendo varias palabras que ya habíamos visto en el capítulo 2. Él está reforzando y está entrando a que a explicar un poquito más a fondo el misterio que él entendió, ¿sí? Entonces, si vemos en los versos 3, nos habla de un misterio que se le reveló, que fue declarado a él y que realmente nadie lo había entendido antes. ¿Cuál fue ese misterio que él entendió? ¿Sí? Que él hablaba con certeza. Realmente, ¿cuál fue así verídico, implícito, que nos diga este es el misterio? No está y no se ha revelado incluso hasta el momento, ¿sí? No se sabe con certeza cuál es, ¿sí? Que nosotros digamos, este es el misterio, porque él lo dice, este es el misterio que fue revelado y es así, 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 que lo escriba tal cual. No, ¿sí? Lo dice muy breve, por eso dice que lo muestra muy breve ahí, ¿sí? Lo más cercano que él pudo haber tenido fue los 3 días en Damasco, incluso posiblemente en su tiempo un tiempo que él se apartó y se fue al monte Sinaí y también allí Dios pudo haberle revelado mucho misterio, ¿sí? En estos 3 días de Damasco, que es lo que se da en Hechos 9, del 1 al 8, el cual vamos a leer, del 1 al 18, perdón, que es la historia de cómo Pablo cambia de dirección, lo que nosotros conocemos como la conversión de Pablo, pero pues realmente Pablo no se convirtió, Pablo ya era ciudadano de Israel. Pablo ya conocía la instrucción. Lo que realmente le faltaba era ¿qué? Distinguir al Mesías, distinguir a su Salvador, distinguir la entrada por la cual realmente podía entrar al reino de los cielos. Lo único que le faltaba. Realmente no fue una conversión, sino más bien que fue un entendimiento de lo que a él le faltaba, porque él cumplía ya la mayoría de requisitos. Lo único que le hacía falta era ¿qué?
Aceptar que Jesucristo era el Mesías, aceptar que fue aquel que lo salvó, lo rescató y es aquel que va a reinar y va a estar por encima de él, ¿sí? Por eso en el verso uno nos dice cómo Pablo llegó a este entendimiento. Dice Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase alguno de algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Si vemos acá, Pablo estaba tan cegado pensando que lo que estaba haciendo era lo correcto, porque para él estaba persiguiendo a gente que estaba yendo en contra de lo que Dios había estipulado. O sea, en cierto modo nosotros podemos decir, uy, este hombre sí era malvado, ¿cómo así que persiguiendo a aquellos que estaban siguiendo las mismas enseñanzas de Jesucristo y todo? Pero si nosotros nos ponemos a pensar, ¿sí? Nosotros no hemos hecho lo mismo con aquellos que no piensan igual o cuando nosotros recién empezamos en el camino y entendimos todo eso, no fuimos preciso a la casa de un tío, de un familiar, le dijimos, eso que usted está haciendo está mal y empezamos a señalarlo y casi le sacamos toda la calle. Es muy parecido. ¿Por qué? Porque nos da ese celo, porque queremos que los demás entiendan ya que ese camino es el incorrecto del que están tomando. Pablo acá realmente él pensaba que estaba haciendo las cosas bien, él conocía la instrucción, conocía la Torá, se la sabía de memoria, era fariseo, ¿sí? Era de los que enseñaban y por eso él estaba diciendo y él lo que estaba era en contra de qué, de que dijeran que Jesucristo era el Hijo de Dios, de que dijeran que Jesucristo era el sumo sacerdote, de que dijeran que Jesucristo era el Salvador de ellos y era el nuevo rey de Israel. ¿Por qué? Porque Pablo no lo veía así. Él decía, ¿cómo así que este hombre va a ser el Mesías cuando murió? Él no entendió todo lo que había pasado. Por eso es que Jesucristo se le presenta en el camino. Y vamos a ver por qué les digo que es Jesucristo. Dice en el verso 3: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, ¿qué dice? Oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónicos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. La diferencia entre los hombres a Pablo es que Pablo vio a Jesucristo, en cambio los hombres no lo vieron, pero sí escucharon la voz, escucharon lo que se le mandó a Pablo a hacer. O sea, fueron testigos, ¿sí? No de todo lo que había pasado, pero Dios permitió que ellos oyeran la voz para que fueran testigos y Pablo no dijera, no, me volví loco, ¿no? O que los demás no escucharan. Recordemos que Dios, algo que manda en las escrituras es que dice que cuando se hable con otra persona y se le llame la atención o se exhorte, ¿qué tiene que decir? Tiene que haber dos o más testigos, ¿no? Y curiosamente, cuando Dios está exhortando acá a Pablo, porque lo va a exhortar, pues, ¿qué va a pasar? Hay más testigos. O sea, no le habló así porque sí. Incluso hasta en esto, Dios está cumpliendo la Torah. No pasa por alto algo que él ya estipuló. Entonces sigue en el verso 8. Entonces Saulo se levantó él de tierra y abriendo los ojos, ¿qué dice? No veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco,
donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. O sea que hizo entró en ayuno. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, curiosamente derecha, que lleva la instrucción de misericordia, ¿no? Y busca en casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso. Porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchas cosas acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? O sea, lo mismo que nosotros pensaríamos. ¿Cómo así que tú vas a llamar a este asesino que nos está persiguiendo, que nos está, mejor dicho, acabando y tú cómo lo vas a aceptar? ¿Sí? ¿Y qué dice? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Es curioso porque él estaba yendo en contra de Dios sin saberlo, pensando que lo que estaba haciendo estaba a favor de Dios. ¿Cuánta gente no está así? Y por eso no podemos criticar y por eso no podemos señalar con el dedo si este sí sabe o este no sabe. No, porque nosotros no sabemos los planes de Dios. ¿M? Pero el Señor que le responde a Ananías, verso 15. Ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, que le dice, tranquilo, tranquilo, porque mi llamado que tengo para él no va a ser tan fácil. No es una perita en dulce, ¿sí? O sea, Dios lo llama, pero lo pone enfrente de todo. Y lo va a poner donde a lo largo de la historia, desde su llamado, hubo persecución incluso hasta hoy en día. Hasta hoy en día muchos dicen, no, este Pablo está no sé qué, muchos tergiversan sus palabras y muchos incluso hablan en contra de él, por lo menos en el pueblo judío lo tienen por el peor rabino. ¿Sí? O sea, allá no quieren y no les gusta escuchar de Pablo porque dicen que él creó una nueva religión cuando realmente no es así. Lo único que hizo fue cambiar en el Mesías, aceptar que Jesucristo era el Mesías. Fue la única diferencia. El resto todo siguió igual. Y pues de lógico que sus enseñanzas tenían un valor mucho más profundo, que pues no todos lo llegamos a entender hasta que estudiamos a profundidad mucho más y hasta que Dios nos revela todo, ¿no? Sigue verso 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose, ¿qué fue? Bautizado. Curiosamente, acá vamos a ver varias cosas importantes. Primero el verso 15, ¿sí? Dice que él va a ser llamado o va a llevar su nombre en frente de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Ahí pareciera que estuviera hablando de tres distintas clases de personas, ¿sí? Primero gentiles, después la realeza y después los hijos de Israel, ¿no? Entonces uno diría, uy, tiene que ir ante los extranjeros, ante los reyes, y uno pensaría, no, pues imagino, ante los del imperio, o ante el, porque, ¿qué rey había en la época de Pablo?
no había rey en Israel, no había rey en Judá. Entonces, ¿quiénes los que eran los que se proclamaban reyes? Pues los líderes del imperio, ¿sí? Entonces, pues imagínate. Y después dice que a los hijos de Israel, muchos los han tomado así. Pero si nosotros realmente estudiamos el texto, no dice eso, lo que dice es en presencia de los gentiles y de reyes, ambos hijos de Israel. Eso ya lo hemos visto en curso básico, incluso acá no lo tengo en las diapositivas, entonces si algo no lo entienden, porfa, para que me digan y lo retomamos, ¿listo? Porque pues esto ya se ha visto varias veces. Entonces, si lo vemos, acá es ambos de los hijos de Israel. ¿Por qué gentiles y por qué reyes? Volvemos al punto que estábamos hablando con Ezequiel 37, y es que cuando hablamos de gentiles y cuando Pablo habla de gentiles, está hablando de la casa de Israel que se perdió en medio de las naciones. Por eso dice que tiene que ir a los gentiles a buscar a quienes, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando habla de reyes, está hablando de Judá. ¿Por qué reyes de Judá? Porque a la casa del sur fue que se le prometió que siempre iba a haber un rey, que iba a estar reinando. Y curiosamente, el último rey que hubo, ¿quién fue? Jesucristo. Porque si nosotros miramos cuando a Jesucristo fue juzgado ante Pilato, Pilato le dice al pueblo, es de crucificar a su rey. Ellos no negaron que era su rey. O sea, ninguno dijo, no, ¿cómo así? Este no es nuestro rey. Ese es un profeta más. Ninguno dijo eso. Ellos que dijeron, sí, crucifícale. Eso fue lo que dijeron ellos. O sea, como que estaban admitiendo que era su rey, pero no lo querían recibir. Sí, no lo aceptan. Es como hoy en día. Sube un presidente y si el pueblo no lo quiere, coge y se arrebata, a pesar de que es su presidente, se arrebata, ¿no? Y hace todo lo contrario, ¿no? Curiosamente. Es lo mismo que estaba pasando allá, ¿no? Entonces, eso es algo que vemos. Por eso de Reyes, porque pues el reinado venía o el reinado eterno iba a venir a través de la casa del sur. Y eso también por promesa que se le había dado a David. Sí, a David se le dio la promesa de que a través de él, a través de su linaje, de su descendencia, iba a venir un rey que iba a reinar para siempre. ¿Sí? Entonces, por eso era necesario. Por eso acá cuando vemos de gentiles es de la casa de Israel que se perdió en medio de las naciones y de reyes de la casa de Judá, ¿no? Por eso ambos hijos de Israel, hablando de las dos casas. Cuando habla acá Dios y le dice, incluso cuando se encuentra con él y le dice, dura cosa es que descoces contra el aguijón, es decir, que estés pataleando contra aquel que te está guiando, eso realmente es lo que quiere decir. Cuando vean hechos o el panorama de hechos, van a entender esto, ahí se explica mucho mejor. Y pues eso es lo que está diciendo, ¿no? O sea, ¿cómo así que tú estás peleando contra aquel que te está direccionando? ¿Por qué peleas contra aquel que te está guiando, contra aquel que tú dices ser su seguidor, su discípulo, ¿no? Por eso le dice, dura cosa es dar cosas contra el aquejón. ¿M? Y es curioso eso que estaba haciendo, ¿no? Al momento en que Ananías oró por él y se le cayeron las escamas de sus ojos, es curioso porque dice escamas, no dice la escama, dice escamas de sus ojos. ¿Cuáles? Dos escamas, dos ojos, dos escamas, se le cayeron. Y curiosamente, las escamas son representativos de los hijos de Dios, incluso de las tribus del norte. ¿Por qué? Porque a Efraín se le dijo, tú vas a ser y tú te vas a multiplicar como los peces. ¿Cómo se multiplica un pez? En cantidad,
O sea, mejor dicho, son incontables todos los bebés que tiene un pescadito, ¿no? Entonces, eso es lo que le está diciendo. Y ahí es donde posiblemente él conectando todas estas cosas fue que él entendió, por eso dice que él levantándose y fue bautizado. Curiosamente fue bautizado con el mismo bautizo que fue Jesucristo, que es el que del arrepentimiento del corazón, donde él estaba aceptando que todo lo que había hecho anteriormente estaba incorrecto, no estaba yendo de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que él puramente pensaba que era lo correcto, ¿no? Y pues ahí fue que entendió y pues comprendió y ahí empieza un cambio total y radical para todo lo que es la vida de Pablo, ¿no? Incluso también para el ministerio y para todo lo que viene de allí en adelante. Esto que pasa acá también lo podemos confirmar con Jeremías 16, del 15 al 16, donde habla del segundo éxodo, donde habla que los extranjeros y que de las naciones va a salir la casa de Israel en un momento dado y todos vamos a estar caminando hacia Israel. Esto lo dice. En Jeremías 16:15 dice, si no, vive el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice el Eterno, y los pescarán. ¿Cuál era la función de los discípulos? ¿Qué les dijo Jesucristo cuando llamó a cada uno de los discípulos? Te haré pescador de qué? De hombres. Enviará muchos pescadores. Pablo, ¿qué tenía que ser? Pescador de hombres. Por algo también se les caen las escamas de los ojos, haciéndole una alusión al pescado, ¿no? Que tenía que ir a llevar sus redes a la derecha, incluso curioso porque la calle en la que él estaba era ¿qué? Se llamaba la calle derecha, ¿no? Curiosamente, ¿no? Entonces, como diciendo, va a mostrar misericordia con él para que él muestre misericordia con los demás. Pero ¿qué dice después? Y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo el monte, por todo el collado y por las cavernas de los peñascos, ¿sí? Entonces, si no aceptamos a través de los pescadores, y creo que es de la manera mucho más fácil, ¿por qué? Porque es de la manera más suave que hay. ¿Qué hace un pescador? Tira la red, espera que el pescado llegue y caiga en la trampa. No se lastima el pescado, no se daña el pescado, todo está bonito, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con el cazador? El cazador va detrás del objetivo y lo que hace es darle en el lugar más doloroso para cazarlo, para someterlo, ¿no? Imagínate cuando se acabe esta época, porque todavía estamos en la época de los pescadores, ¿sí? Y empiece a venir los cazadores, que yo soy una de las que pienso que muy probablemente cuando vengan los cazadores, pues es cuando estemos en medio de tribulación y persecución, que hay lugares donde realmente hay cazadores. Por lo menos todo lo que está viviendo África, Corea del Norte y todo esto acerca de la persecución del evangelio, pues realmente están viviendo ¿con qué? Con cazadores, porque ellos lo tienen en la mira, miran dónde están, cómo están guardando, cómo están obedeciendo a Dios y van y dejan y esperan hasta que los tengan a todos y atacan de la manera más fea, ¿no? Entonces, pues imagínate, ¿no? Entonces, por eso optemos por aceptarlo en medio de la pesca para que Dios tenga mucha más misericordia de nosotros. No, eso no quiere decir que no vayamos a pasar persecución, posiblemente la vayamos a pasar, pero sabemos que Dios nos puede ayudar a sobrepasar todas ellas o a de realmente soportar lo que vayamos a vivir, ¿no? Entonces, imagínate,
Acá Pablo se le está presentando ese misterio, ¿sí? De los gentiles que estarían sembrados, es decir, que la casa del norte estaría sembrada en medio de los gentiles, en medio de las naciones. Y ese posiblemente es el misterio que él declara acá a lo largo de toda la carta a los Efesios, ¿sí? Porque él no dice así, no, es que la casa de Israel está en medio de los gentiles, él no lo dice. Se entiende que explícitamente, volvemos y lo decimos, explícitamente, ¿sí? Pero por los textos que él dice lo podemos entender porque tenemos las profecías, como lo vimos con el capítulo 2. El capítulo 2 literalmente está hablando de la profecía de Ezequiel 37 cumpliéndose, ¿sí? O sea, ustedes mismos lo pudieron ver, ¿no? En el verso 5 de Efesios 3 nos sigue diciendo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Quién fue el que lo reveló? Dios mismo, a través de su Espíritu, a través de su soplo. ¿Quién fue el que le dio la vida a esos huesos secos que estaban muertos, sin aliento y sin nada? Dios mismo a través de su Santo Espíritu, a través de su aliento, ¿sí? Imagínate, verso 6, que los gentiles, ¿qué? Son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Gentiles, extranjeros, como los extranjeros, como los gentiles pueden ser coherederos y miembros del mismo cuerpo. Ahí es por lo menos lo que Habacuc una vez preguntó, él le decía, Dios mío, ¿cómo es que tú vas a mandar a los caldeos, un pueblo más pecaminoso, más idólatra que nosotros? Él dice, acepto que estamos mal, que estamos haciendo las cosas mal, que el pueblo ha caído en pecado, pero ¿por qué vas a mandar un pueblo mucho peor para castigarnos y para disciplinarnos? ¿Mm? Y es lo mismo que podría haber pensado Pablo. ¿Cómo así que tú vas a escoger a una gente que es idólatra, pagana, que no tiene nada que ver contigo para que sean coherederos? ¿Cómo van a ser coherederos? Cuando tú aborreces la maldad, cuando tú aborreces lo malo, ¿sí? Entonces, Pablo tenía que entender muy bien este misterio porque es que no es que todos los gentiles vayan a ser coherederos, es una mentira. Porque Dios no está a favor de aquellos que van en contra de su constitución, van en contra de lo que él aborrece, o sea, o están a favor de lo que él aborrece, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el cuerpo del Mesías? Y el Mesías es la cabeza de quién? ¿Quiénes son los coherederos? ¿Quiénes son los miembros del cuerpo de Cristo? La iglesia, los sacados fuera, ¿quién son quiénes? Israel. Hoy en día la iglesia se piensa que son quienes, los gentiles, cuando realmente están llamados a salir fuera de sus lugares, salir fuera de su sistema, salir fuera de sus pensamientos para convertirse en el pueblo de Israel. Lo mismo que le tocó hacer a Abraham. Para nosotros poder ser descendencia de Abraham, tenemos que hacer los mismos pisadas de Abraham. Quiso Abraham, ¿de dónde fue llamado Abraham? De Ur de los Caldeos. Una ciudad predominante, una ciudad que tenía y era próspera y era fértil y tenía todo, pero que era también que pagana, idólatra. Y Dios que le dice, sal de allí, tienes que irte de allí y ve al lugar al cual yo te voy a decir. Es curioso porque es que Dios no le dice, no, mira, vas a seguir derecho, vas a voltear por esta calle y llegas a tal montaña y allí yo te voy a dar todo. Nunca le dice eso. Como casi siempre nosotros sí, ¿no? Nosotros nos dicen, venga, tiene que llegar a tal lado y uno hasta pie y de pie hasta, si puede el detalle más mínimo para llegar de la manera más fácil, ¿no?
Es curioso porque no sabemos si Abraham pidió las coordenadas, ¿no? Venga, ¿hacia qué lugar tengo que ir? ¿Hacia el norte, oeste, oriente, sur? ¿Hacia dónde? Dios mío, sí, salgo de acá de Ur, pero ¿para dónde camino yo? Y es curioso porque hasta Dios guía que nuestros pensamientos sí estamos con el fin de qué? De obedecerle, ¿no? Entonces, los gentiles son parte de Israel, sí, pero tienen que seguir que las pisadas de Abraham, salir de sus pensamientos, salir de su cultura, salir de sus idolatrías, salir de su sistema para seguir literalmente a Jesucristo. Por eso dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa ¿en quién? En Cristo Jesús, ¿por medio de qué? Del Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? La Torá. La instrucción es el Evangelio, porque dice que el Evangelio lo predicó Jesucristo y el Evangelio incluso habla esto, Isaías, si no estoy mal, Isaías 52 habla de esto. ¿Cuál es el Evangelio? Que Dios reina. El resumen de todo el Evangelio es eso, Dios reina. Y si Dios reina, tiene que tener su constitución bajo su brazo. ¿Cuál es la constitución? La Torá, la instrucción, la ley dada a Moisés, ¿no? Sigue el verso 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia o por el regalo de la gracia, ¿sí? De Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Es un regalo que a él se le dio sin merecerlo. Imagínate, alguien que perseguía a la iglesia, alguien que los quería acabar, termina siendo el precursor más grande. Termina siendo aquel que iba a llegar a miles y miles de naciones, incluso hasta hoy en día se habla de él y se predica de él y se enseña lo que él dijo. ¿Cuántos hombres han durado así a lo largo de más de 2000 años y se han levantado a predicar, se han levantado a enseñar y cuántos de sus enseñanzas se siguen hasta hoy? ¿Cuántos pastores o personas no han conocido ustedes que han hablado de las escrituras durante años? Dios se los ha llevado y hoy en día resuenan, sus enseñanzas siguen vivas. Muy pocos, realmente muy pocos, a como lo es Pablo, ¿no? Entonces, por eso es que todo eso que hizo Pablo, pues fue que gracias al poder de Dios, ¿sí? Y acá Pablo realmente estaba entendiendo y comprendió que él era simiente de Abraham y que aquellos que estaban viniendo a la fe, sean extranjeros, sean judíos o sean los que sean, y estaban aceptando a Jesucristo como su Salvador, como su Mesías, como el ungido, pues estaba cumpliendo todas las profecías, entre ellas Amós y entre ellas Isaías. ¿Qué dice la profecía de Amós 9, 15 perdón, 11 al 15? Dice lo siguiente. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice el Eterno, que hace eso. Curioso, dice el resto de Edom y qué. Y todas las naciones. Poseeremos que todas las naciones, curiosamente. Verso 13. He aquí vienen días, dice el Eterno, en que él que hará alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente y los montes de destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificaré
y ellos edificarán las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán ¿qué? Arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho el Eterno, Dios tuyo. Entonces, ¿qué dice? Dice que Él va a traer al pueblo de Israel a la casa del norte, de en medio de las naciones, de en medio donde dice, y que dice, los va a volver a plantar en su tierra. Esto es lo que estaba viendo Pablo. Dice, estos gentiles que están reconociendo a Jesucristo como su Salvador, están queriendo vivir bajo las leyes de Dios. Estos son casa de Israel que están volviendo a sus raíces, que están reconociendo y estos están volviendo a su heredad. Eso es lo que está diciendo Pablo. La otra profecía que vio que se estaba cumpliendo era Isaías 11, 11 y 12. Dice, asimismo acontecerá en aquel tiempo que el Eterno alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, en Egipto, en Patros, en Etiopía, en Elam, en Sinar y a Hamat y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Esto está pasando. Todos estos que se habían perdido, ese pueblo que Asiria se llevó, lo dispersó en medio de las naciones, Dios dice, va a venir un remanente que va a recobrar el sentido, va a saber su identidad y van a volver otra vez ¿a dónde? A mi santo templo. Van a volver a buscarme. Cuando dice levantaré pendón a las naciones, cuando dice habla levantaré pendón, es lo que pasó con Cristo. Él fue levantado allí en la cruz y fue como un pendón que hoy en día todavía se habla de ello. ¿Para qué? Para restaurar a la casa del norte. Ese es el baluarte del cual nosotros estamos mirando y el cual nosotros miramos y sabemos que nos son el perdón para nuestros pecados. La cruz que nos llama al arrepentimiento, nos llama a volver otra vez a Dios. El mismo llamado que se le hizo a Abraham. ¿Quieres caminar conmigo? Pues deja todo y me sigues. Cuando Jesucristo llamó a los discípulos, ¿qué les dice? Deja todo, sígueme. Lo mismo que le está pasando y que nos va a pasar a cada uno de nosotros, que vamos a dejar todo por seguirlo a Él. Ahorita puede ser a nivel espiritual, posiblemente más adelante a nivel físico, no lo sabemos. Sí, preciso la persecución y todo venga para nuestro tiempo, o sea, solo, o sea, en años más adelante, ¿no? Entonces, desde entonces, Pablo dejó de perseguirlos, Pablo dejó de seguir y pensar que eso era una herejía, el seguir a Jesucristo, y empezó a hacer lo que esa herejía hacía. Cumplir lo que Jesucristo decía, cumplir el llamado de Jesucristo, ¿no? Es curioso, ¿no? El perseguidor, el que perseguía terminó siendo perseguido por lo que él creía que era una herejía. Y eso solo lo puede hacer ¿quién? Dios. O sea, ¿quién en este mundo estaría tan loco para cambiar de idea de sus pensamientos y decir esto está mal? A no ser que haya algo que realmente cambie totalmente sus pensamientos, radicalmente. Y eso solo lo hace ¿quién? Dios, definitivamente no hay más. Y por eso desde esa época, pues él empezó a llevar y empezó a invitar a los gentiles a las sinagogas y todo esto, ¿no?
¿Para qué? Para que se cumplieran todo esto. Por eso él dice que del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia, es decir, por un regalo totalmente inmerecido de quién? De Dios, porque ¿será que Pablo se merecía semejante honor o semejante llamado? ¿Cuántos de ustedes que hayan escuchado y que hayan reconocido por lo menos al violador más malo de la historia y que una vez se levante y empiece a predicar y empiece a traer gente a los pies de Dios? ¿Ustedes lo aceptarían? Sería difícil, ¿cierto? O sea, ¿cómo? Por eso es que para la época de Pablo a él no le abrieron las puertas tan fácil y a él no lo escucharon de primeraza tan fácil. ¿Por qué? Dirían, no, usted está tramando algo, esto es una estrategia de él. Él quiere venir y mirar si nosotros estamos con Cristo y después nos va a venir y va a ser como un león rapaz y nos van a hablar y acá quedamos todos presos. Porque el cambio era tan drástico que incluso en ese momento, incluso hasta los creyentes y Ananías, si Dios no le hubiera hablado a Ananías, ¿ustedes creen que le hubiera creído la conversión de Pablo? No. Sería difícil, ¿no? Por eso es que era un don, un regalo que él no merecía y que realmente le había sido entregado por el poder de Dios, pero que a Pablo le tocó esperar casi cuántos años, casi 11 años, para poder empezar su ministerio, para que se bajaran el agua, para que todos los que veían la persecución que él tenía también vieran que él había cambiado. ¿Cuántos años no le tocó esperar para empezar su llamado, no? O sea, imagínate. Y eso es lo que vemos, ¿no? Y es que algo que tiene el pueblo judío y es que ellos no quieren vivir otra vez la persecución que tuvieron anteriormente. O que incluso que se asimilaran en medio de la persecución. Por eso Pablo perseguía mucho a ellos, porque dicen, estos se están asimilando, estos están haciendo algo que va en contra de las escrituras, adorando a otro hombre. ¿Cómo es eso? Sí, por eso en Pablo, en Hechos 22, también debió haberse y mostrar ciertas cosas. Vamos a ver Hechos 22. En Hechos 22, él se está defendiendo y él está hablando acerca de lo que pasó con Esteban y a él le llamó mucho la atención lo que pasó en los últimos instantes de Esteban. Tanto que incluso hasta esta época, en Hechos 22, ya habían pasado bastantes años desde que Esteban había muerto, ¿no? Y aún así él recordaba las palabras. Dice, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Sea, imagínate, o sea, él mismo está ratificando, pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a qué? A los gentiles, ¿sí? Ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. ¿Qué pasó mientras que se estaba defendiendo en frente de los judíos? Hasta este momento no habían dicho nada, pero cuando dice que lo enviaron ante los gentiles, todos que y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Algo que Pablo estaba pensando antes, le cambió radical la vida y ahora va a ser perseguido y estaba siendo juzgado. ¿Por qué? Por las mismas palabras que él decía que eran herejía. ¿Sí? Imagínate.
Ahí es donde probamos que Pablo realmente fue llamado a los gentiles. También lo podemos ver en Hechos 10:28. Dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Esto lo está diciendo ¿quién? Pedro. Pedro habla y dice acá, y le dice a Cornelio, tú sabes. ¿Qué tan difícil es para un judío entrar y juntarse con un extranjero? Eso es algo que no se puede hacer. Y de acuerdo a la ley rabínica, no se puede hacer, no es ley de Dios. Es que rabínica, ley que pusieron los hombres. Pero ¿qué dice? Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Por qué? Porque ¿qué dice? Porque yo lo he limpiado. Cuando tuvo esa visión, dice, no que llames como un inmundo a lo que yo ya he limpiado. ¿Y lo limpió a través de qué? A través de la sangre de Cristo, ¿sí? Y vemos también en Hechos 10:34 que nos dice que entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Cuando dice que hace justicia es que anda de acuerdo a la instrucción, que le teme, que quiere caminar igual que Abraham caminó, ¿sí? A eso es a lo que se está refiriendo acá. Entonces ahora sí podemos entender que realmente para Pablo ya los gentiles no eran inmundos o no todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios los estaba limpiando, Dios estaba teniendo misericordia a los gentiles como había tenido misericordia del mismo. Y que él había sido llamado para enviar y llevar el mensaje a cada uno de ellos para que llegara y volviera otra vez a los caminos de Dios. Entonces, ¿quiénes son estos gentiles? La casa de Israel que se perdió, que abandonó su identidad, se asimiló, se volvió igual que las naciones y que de un momento a otro Dios las iba a restaurar. Igual que a esos huesos secos que estaban totalmente muertos, ahora Dios lo iba a restaurar, iban a tener viva, iban a tener su identidad otra vez restablecida. Y para eso Pablo tenía que ir y que dar la instrucción, llevar el mensaje. ¿Listo? Después vamos a orar y finalizamos con la clase de hoy, entendiendo pues que realmente Pablo sabía quién eran los gentiles y pues entre esos gentiles pues estamos nosotros, ¿no? Nosotros no estamos y no tenemos la ciudadanía directa a Israel, pero sabemos que a nivel espiritual Dios ya no la está dando y que posiblemente ya dentro de poco o no sabemos qué tanto Dios no la dé a nivel físico, ¿no? Entonces oremos y finalizamos con el estudio de hoy. Señor y Padre, te doy gracias, gracias Padre Celestial por tu palabra, por todo esto que nos estás enseñando a través de Pablo, Señor, el saber que tú nos tuviste desde la fundación del mundo, tú estuviste mirándonos y quisiste rescatarnos a pesar de nuestra asimilación, a pesar de perdernos. Tú utilizaste a un hombre, Padre, al cual le mostraste misericordia para que fuera misericordioso con todos aquellos a los que iba a enseñar tu instrucción, Padre. Te doy gracias, Señor, porque no nos rechazaste, porque no nos dejaste por fuera de la redención, sino que abriste un camino, sino que hiciste todo lo posible para que nosotros también pudiéramos entrar en pacto contigo, Padre. Te doy gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor y por esa perseverancia que has tenido a pesar de que nosotros somos tan injustos, tan irreverentes,
tan rebeldes a tu llamado, Padre. Ayúdanos, Señor, a caminar de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a dejar todo aquello que no nos permite caminar, todo aquello que nos impide vivir de acuerdo a tu bondad, Padre. Te doy gracias por Margarita, Marianena, por mi mamá, que seas tú bendiciéndoles, guardándoles y por todos aquellos que vayan a ver el video, que seas tú el que les enseñes, que seas tú el que les des el entendimiento para que puedan caminar cada vez más en tu verdad, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.